es director médico del departamento de INECO, vicepresidente de la AAPES, de la Asociación de Psiquiatras, y profesor del Departamento de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Bueno, la idea es que nos transmita algo de todo lo que sabe y le damos la bienvenida. Agradecemos también al Laboratorio Gador y bueno, les comentamos al doctor que la iniciativa esta trae otro objetivo de la mano, que es juntar, la inscripción era una caja de leche que vamos a Muy donar, bien. ¿no? Y tenemos bastante juntado, así que les agradezco a todos, para el Banco de Alimentos de Mendoza, que ayuda a 34 fundaciones con mucha seriedad, así que bueno, muy agradecidos por todos lados. Y bueno, muchas gracias, doctor. Me parece excelente la iniciativa. Yo quiero agradecerle, Elisa, la invitación. La verdad que es un placer estar con ustedes hoy y consideramos que esto es parte del trabajo que tenemos que hacer nosotros y la Asociación Argentina de Psiquiatras, INECO, para acompañar a los trabajadores de la salud mental en este proceso que es muy importante. Esta pandemia, estamos viviendo un momento singular, y tenemos que ser conscientes de que tenemos que vivirlo con lucidez y que la idea, el mensaje es que, contrariamente a lo que muchos creen, la salud mental, los psiquiatras y los psicólogos tienen un rol protagónico en la pandemia, no un rol accesorio, y es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Ayer Ricardo Corral apareció en el diario Clarín, que es un diario muy importante de aquí, mostrando los resultados de una encuesta, viendo cómo los trastornos de salud mental afectan a las personas. Entonces, dicho esto, y agradeciendo la invitación, empezamos, ¿sí? La primera cuarentena de la historia fue en 1377. Muchos de ustedes conocen este landscape porque les gustó Game of Thrones, pero esta es la ciudad de Ragusa, o actualmente Dubrovnik, que es donde se hizo la primera cuarentena de la historia, cuando fue la famosa epidemia que mató prácticamente a media Europa, ¿sí? Mientras los argentinos nos bajábamos de las vacaciones, estábamos desarmando las valijas de las vacaciones de verano, nos desayunamos con que nos estaban atacando en la puerta de nuestra casa, y en pocos días nos enteramos de la pandemia y nos enteramos que además íbamos a tener que entrar en cuarentena. Y eso produjo una serie de medidas. Sabemos que la cuarentena tiene por objeto aplanar la curva, es decir, lograr que el pico, que la mayor incidencia de infectados no ocurra de forma abrupta, para evitar que colapse el sistema de salud. Y este no es un dato menor. Evitar que colapse el sistema de salud significa poder brindar atención adecuada a las personas, porque el estrés que están sufriendo los trabajadores de la salud en el mundo que experimentaron la fase aguda de la enfermedad tiene que ver con justamente no poder brindar la atención adecuada a las personas que se iban infectando y tener que decidir incluso a quién salvan y a quién no. Entonces, de ahí. Hay una constelación de síntomas que se han reportado durante las cuarentenas, ¿no? Sabemos síntomas, emociones, ansiedad, depresión, ira, vergüenza, agotamiento, desapego emocional, insomnio, estigma y frustración. ¿Quién de ustedes que está en cuarentena no sintió en algún momento alguna de estas sensaciones o síntomas? Esto es algo en general. Sin embargo, es muy importante señalar que el dolor y el sufrimiento pueden causar depresión, porque ya Darwin había observado que pueden ser un buen método para adaptarse, para que una criatura se proteja de un mal grande o repentino. Muchos consideran hoy en día que la depresión, en algunos casos, es un mecanismo de defensa. Nosotros podríamos lanzar la siguiente hipótesis. Es probable que estar un poco deprimido en este contexto es algo que impida que nosotros nos expongamos al virus, porque no tengo ganas, yo realmente no tengo muchas ganas de salir de mi casa, ni de salir a hacer ejercicio, ni de ir a ningún lado, y eso evita que yo me exponga. Entonces, todas las emociones que estamos sintiendo de alguna forma nos ayudan a lidiar con esto. Entonces, nosotros tenemos dos grandes dispositivos con que la naturaleza y la evolución nos han dotado para lidiar
con la adversidad. Una rápida, que son las emociones, y la otra más lenta y progresiva, que es la respuesta de estrés. Las emociones son cambios súbitos que experimentamos frente a las situaciones, respuestas rápidas, innadas. Algunos creen que están cableadas en nuestro cerebro. Algunas hipótesis modernas, como es muy interesante leer a Lisa Feldman Barrett, dicen que no. Ella habla de la conceptualización situada de la emoción, ¿sí? Pero claramente las emociones son un fenómeno corporal, físico, pero también tienen un componente cognitivo y un componente expresivo. Las emociones tienen un valor adaptativo evolutivo y un rol social. ¿De qué sirven las emociones? Sirven para que yo rápidamente tome conocimiento de una situación que puede ser potencialmente significativa para mi vida de relación, ya sea el peligro, la alegría o lo que sea. Y tiene un componente social, porque ¿de qué? Si uno piensa en la expresión facial de las emociones y pensemos en los emoticones que utilizamos para reemplazar en el contacto virtual lo que no podemos expresar verbalmente. Cuando yo pongo cara de miedo, lo que estoy haciendo es informar a mi entorno que hay un peligro. Ese es el rol social de las emociones. Por supuesto, es un entramado muy complejo, pero es esta idea que queremos infundir. ¿Y cuál es la idea que yo quiero llevar aquí? Que estas respuestas emocionales que estamos teniendo no necesariamente son malas. Serán malas si se acumulan, serán malas si se exageran, pero serán malas si toman nuestra vida, pero tienen un rol en este momento. Como decíamos, este es un paper muy interesante para entender la neurobiología de las emociones de Antonio Damasio, y las emociones utilizan mapas interoceptivos y exteroceptivos para producir los programas de acción, que son las emociones y las sensaciones. ¿Sí? No me voy a detener en esto porque sería muy largo, pero entender la corporalidad de las emociones. ¿Sí? Esto que decíamos de los emoticones se basan en la idea básica, hoy en día refutada, de que hay 6 emociones, o 6 o 7 emociones básicas, y que el resto son combinaciones de ambas, ¿no? Y que cada una tiene una expresión facial. El órgano central en la respuesta de estrés es el cerebro, ¿sí? Que es la otra gran respuesta de adaptación que tenemos, que es el que interpreta si una situación es o no es una amenaza, e inmediatamente activa una serie de respuestas. Fíjense que una de las primeras cosas que hace el cerebro ante una situación estresante es guardar un recuerdo en la memoria y al mismo tiempo regular las respuestas conductuales y emocionales, y al mismo tiempo la respuesta de estrés, la respuesta de adaptación con todas sus consecuencias. En este recuadro vemos que toda la respuesta alostática de adaptación, de activación del sistema nervioso autónomo, del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, del sistema metabólico y del sistema inmune de coagulación explican todas las cosas que ocurren en el estrés acumulado y en el estrés crónico. Los efectos, la resistencia a insulina que la respuesta aguda de estrés produce ante una amenaza, nos explica por qué el estrés prolongado puede producir síndromes de desregulación del ritmo, de la regulación del metabolismo de los azúcares en el largo plazo. Esto nos permite entender la respuesta aguda y nos permite entender la respuesta en el largo plazo. El estrés solamente produce efectos negativos si es prolongado y si es muy intenso. Pero la primera fase del estrés tiene que ver con la adaptación. La fase de agotamiento es la que a través de la carga y sobrecarga alostática va a favorecer el proceso de enfermar. Entonces recordar que emociones sin estrés tienen una primera línea que es ayudarnos. Esto es los niveles de estrés tóxico entre los belgas. Y fíjense cómo el estrés tóxico aumentó entre 2019 y 2020. Con lo cual, claramente, esto está señalando que la respuesta sobre la derecha vemos el estrés tóxico elevado que ha aumentado, que realmente la exposición a la pandemia ha aumentado los niveles negativos de estrés. Pero me interesa que esto también señala que hay
un componente de alta resiliencia y un componente de baja resiliencia, que hay un componente de resiliencia en toda nuestra respuesta al entorno. Y la resiliencia es un elemento que tenemos que tener en cuenta en todo este contexto. Sabemos que los médicos en China sufrieron bastante con la exposición al COVID. Fíjense que se hizo una encuesta multicéntrica online con médicos de staff y 50% desarrollaron depresión, 44% trastornos de ansiedad, 36% insomnio. Díganme, ¿quiénes de ustedes están durmiendo bien en esta cuarentena? Y 3/4 de ellos desarrollaron síntomas vinculados al estrés, ¿sí? La pandemia tiene efectos muy marcados en los trabajadores de la salud. Y el malestar es mayor cuanto más cerca estamos y cuanto más graves están las personas que asistimos. Con lo cual los trabajadores de cuidados intensivos, médicos, enfermeras, kinesiólogos, radiólogos, son los más expuestos. Y este es el estudio chino, 1 cada 6 van a desarrollar síntomas de estrés, ¿sí? Entonces, y este debería desaparecer rápidamente. Este es un estudio que hicimos en INECO cuando empezó, a las pocas semanas de que empezó el aislamiento, y que estamos haciendo un seguimiento, estamos repitiendo. Fíjense ustedes, es una encuesta virtual de casi 10.000 personas. Y claramente lo que encontramos es que una proporción muy significativa de ellas, ¿sí?, desarrolló síntomas de depresión. Y también, acá tenemos los síntomas de depresión, y acá tenemos los síntomas de depresión y ansiedad, depresión en azul y ansiedad en rojo, en esta muestra. Lo que es muy interesante, con lo cual tenemos que estar avisados, es que el percentilo de los más jóvenes son, sin lugar a dudas, los más vulnerables a estos síntomas. La gente más joven es la que está sufriendo más los efectos del estrés, de la cuarentena, y es sobre quienes tenemos que llamar nuestra atención. El SARS produjo un fenómeno, una experiencia muy interesante, porque permitió, es un test reciente que tenemos de cómo responder, y el nivel de tensión y ansiedad tiene una curva ascendente que hace un pico al inicio, y que ese pico se reduce conforme el equipo de salud, esto se refiere al equipo de salud, conforme el equipo de salud mejora su aprendizaje sobre cómo lidiar con la pandemia. Mejora, pero no desaparece. La tensión y la ansiedad van a mejorar, pero no van a desaparecer, ¿sí? El problema del burnout y el estrés postraumático como amenaza a los trabajadores de la salud es motivo de preocupación frecuente. Estos son datos del New York Times de la semana pasada, ¿sí? Entonces, claramente estamos viendo que el tema del estrés, del burnout del equipo de salud, es una preocupación mayor, porque cada miembro del equipo de salud que se enferme, pero que además desarrolle burnout o estrés postraumático agudo o estrés agudo, es una persona que no va a poder seguir haciendo su tarea y que en muchos casos van a quedar con secuelas persistentes, ¿sí? ¿Cuáles son las principales preocupaciones del personal de salud? En primer lugar, la salud propia, el temor a enfermarse y morirse por estar expuestos al COVID. Pero en segundo lugar, el contagio propio y también el contagio de los compañeros de trabajo. Y hay una preocupación muy grande, que es la salud de los seres queridos, agravada porque en muchos casos estamos en aislamiento. Se produce una paradoja. Por ejemplo, en Barcelona, en muchos países de Europa se hizo, nos contaba Francesc Colom hace 15 días, que en Barcelona el Estado contrató 3 hoteles muy importantes para que los trabajadores de los hospitales comprometidos en la atención del COVID-19 no tuvieran que volver a dormir a sus casas, pudieran volver a dormir al hotel. ¿Por qué fue importante esto? Porque para los trabajadores de la salud, el gran temor de llevar el virus a sus casas, a sus seres queridos, les genera un enorme estrés. Y muchos de ellos prefirieron estar viviendo en un hotel antes que vivir cada día, cada noche, este ritual de llegar a su casa, prácticamente desnudarse en la puerta de entrada y no poder ni saludar a sus seres queridos sin darse un prolongado baño sanitario, ¿sí?
Y por otro lado están las expectativas que la gente pone sobre el personal de salud. Una de las fuentes de estrés postraumático se está viendo es del personal sanitario, tiene que ver con que están enfrentando niveles de mortandad mucho mayores de los esperados y que están viendo morir gente que en condiciones normales hubieran podido salvar. Por lo tanto, una de las cosas que más se recomiendan, lo voy a resumir, para estar bien preparados para lidiar con la pandemia es, en primer lugar, estar bien preparados. En la Fundación Favaloro, por ejemplo, el doctor Enrique Valdesari, el jefe de clínica, hace 60 días que está entrenando a 100 médicos haciendo role-playing y entrenamientos a farranchos del combate para ver cómo se va a trabajar con cada paciente que ingrese. Y ya hay 100 profesionales de la Fundación Favaloro que están listos para recibir al pico de infectados que empieza a ocurrir en este momento. O sea que estar preparados y tener lineamientos claros. Y la otra cosa que estamos viendo que nos preocupa mucho, que nos está cumpliendo, es el apoyo logístico. La falta de elementos de protección es una de las cosas que más estrés le produce a los profesionales de la salud. Tan importante es el tema de la salud mental durante la pandemia que acaba de salir hace 10 días, 15 días, este documento de las Naciones Unidas sobre la necesidad de un accionar en salud mental que dice que si bien la crisis del COVID-19 es en primer lugar una crisis de salud física, también porta el germen de una crisis mayor de salud mental si no tomamos los recaudos adecuados. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta y esto es lo que todos los que tienen acceso a las autoridades de salud tienen que tener presente. Entonces, las fases de la respuesta, esto es viejo, pero las fases de respuesta a un desastre tienen una serie de curvas, ¿no? Hay una primera etapa de alerta, ¿sí? Que es lo que estábamos viviendo nosotros medio hasta ahora, esperando que llegue el tsunami. Ahora estamos recibiendo el impacto y cuando recibimos el impacto y vemos que más o menos lo podemos manejar, se produce una especie de luna de miel. Cuando el personal sanitario ve o cuando la población ve que pese a eso el efecto de la pandemia es mucho peor de lo que creían, viene la fase de desilusión, ¿sí? Y ahí es donde, después de un nivel de equilibrio, hay que fortalecer la capacidad de respuesta y adaptación en la comunidad y estar preparados para el segundo desastre, que es la pandemia de secuelas en la salud mental, en la población y en los trabajadores de la salud. ¿Cuáles son los objetivos de la salud mental en la pandemia? En primer lugar, asegurar la disponibilidad de estrategias de autoayuda para grandes masas de la población. En INECO estamos haciendo, si ustedes ingresan a la página de Facebook de INECO, van a ver una serie de recursos de acceso gratuito que tienen que ver con técnicas de relajación, técnicas de estrés, clases de mindfulness abiertas, recomendaciones, una serie de cosas que van a poder ver, videos, charlas que son de utilidades para ustedes y para sus pacientes. La otra cosa es educar a la gente en la posibilidad de consecuencias psicológicas, avisarle a la gente que esto no va a ser gratis desde el punto de vista psicológico, que estén atentos, que se preparen a ver si estos síntomas emocionales que están experimentando ahora se prolongan, ¿sí? Hay que lanzar sitios web específicos para las cuestiones psicosociales y asegurarnos que las personas que están bajo estrés agudo reciban la ayuda necesaria. Con lo cual hay un cambio en el rol que están teniendo los trabajadores en la salud, de la salud mental. Tenemos que dejar la atención del paciente crónico, ¿sí? No dejarla, pero tenemos que habituarnos a la atención en agudo de pacientes nuevos y a la atención en agudos de pacientes crónicos que están enfrentando una situación singular. Uno de los problemas que se ha visto es las dificultades para la atención que hay durante las epidemias. Las epidemias, por sus características, por la contagiosidad, interfieren con la atención. Pero hemos aprendido que la provisión de cuidados de salud mental online es segura, es efectiva. Fíjense, hay una serie de estrategias, se mezcló un poco esto, pero esto tiene que ver con el personal, vamos a volver después. La idea es que la telemedicina es sumamente eficaz. ¿Por qué? Porque permite evitar el contagio,
protege al personal sanitario, protege al paciente y es eficaz. Y permite llegar a una gran cantidad de personas y permite que un profesional llegue a una gran cantidad de personas. Se están desarrollando algoritmos de detección automatizados. Ustedes saben que de la misma forma que Instagram sabe que vos estuviste mirando precios de licuadoras en internet y te ofrece licuadoras a buen precio sin que vos le preguntes nada, de la misma forma la inteligencia artificial está demostrando la capacidad de censar los estados de ánimo de las personas, y nosotros estamos trabajando en un proyecto que estamos haciendo en INECO con gente del MIT para el reconocimiento de emociones a través del lenguaje fluido, ¿sí? Escuchando hablar a una persona, uno puede decir cosas sin que la persona hable de su bienestar, de su malestar, ¿sí? Fíjense, este es un paper muy interesante que publicó Celso Arango hace unas pocas semanas sobre cómo el sistema de salud español se tuvo que transformar frente a la pandemia, ¿sí? Para el 2 de abril de 2020, España ocupaba el segundo lugar en muertes en el mundo, el 20% del total mundial, y se habían multiplicado las unidades de cuidados críticos por 7, ¿sí? Él cuenta que su hospital, el Carlos III, que tenía 20 camas de UTI, tuvo que adquirir 116, y se pusieron camas de terapia intensiva en la biblioteca, en el gimnasio, en las salas de rehabilitación, en los quirófanos y en las salas de recuperación. Y las camas psiquiátricas se vieron reducidas en un 60%. No hubo camas psiquiátricas disponibles, ¿sí?, en la mayoría de los hospitales universitarios, y esto que estamos observando los psiquiatras, si ustedes miran, lo observan todas las especialidades. Hay quejas de los cirujanos, no quejas, preocupación de los cirujanos, preocupación de los cardiólogos. El otro día Francesc Colom nos contaba que los cardiólogos, debido al retraso en las consultas por complicaciones cardiovasculares, estaban viendo fenómenos en la emergencia que no se veían hace mucho tiempo, como casos de roturas cardíacas por infartos agudos de miocardio no atendidos. O sea que esto es común a toda la medicina, ¿sí? El personal de salud va a estar expuesto a un trauma agudo. Él cuenta el caso de La Atocha, en el cual en un muy breve lapso de tiempo tuvieron que atender a una gran cantidad de fallecidos y 200 heridos, ¿sí? Pero esto ocurrió en un poco tiempo. Fueron muchos profesionales en un breve tiempo. Lo que dice Arango es que el COVID-19 está produciendo un trauma agudo en forma crónica, día tras día. Y fíjense lo que él dice, es muy interesante. Él habla de un fenómeno de desesperanza aprendida. Todos sabemos que la desesperanza aprendida es uno de los modelos neurobiológicos experimentales para inducir depresión en animales de experimentación. Lo que dice Arango es que esta situación del COVID está produciendo desesperanza aprendida, porque no importa lo duro que trabajen, al día siguiente no hay recompensa, solo más castigo, más pacientes y más muertes. No hay forma de controlar una demanda que crece en forma exponencial. Y ahí es donde aparece la salud de los trabajadores de la salud. Recordemos los síntomas de estrés postraumático, no hace falta que yo lo diga, pero cito el caso de Lorna Breed, esta emergentóloga neoyorquina del Hospital Presbiteriano de Nueva York, que por ser trabajadora de primera línea, tuvo COVID-19, estuvo internada, se recuperó, volvió a trabajar, ¿sí? Y cuando volvió a trabajar, trabajaba en el Hospital Presbiteriano, es el mismo hospital de Jeffrey Lieberman, un experto, un psiquiatra norteamericano que todos conocemos mucho, y él cuenta esta historia en un editorial del JAMA Psychiatry de hace algunos días, y aparentemente habría desarrollado un síndrome de estrés postraumático porque volvió a trabajar después del COVID y la mandaron de vuelta a la casa, y estando en la casa se quitó la vida, ¿sí? Con lo cual, la importancia del estrés postraumático, y este es un tema sobre el cual vamos a tener que estar muy, muy atentos. Entonces, Arango nos cuenta cómo su equipo de psiquiatras tuvo que ser reconfigurado durante la pandemia. Entonces, él dividió su equipo de psiquiatras, que aumentó de 25,50 a 70, en 3 equipos. Un primer equipo se ocupa de las salas que se ocupan de atender el COVID-19. Y su objetivo
es el bienestar del equipo de salud. Es decir, dentro del equipo de salud mental hay un grupo que se ocupa de brindar asistencia aguda y seguimiento al equipo de salud. Lo que decíamos antes, debriefing. Bueno, el debriefing sabemos que no sirve mucho en el estrés traumático. Contención, estrategias de relajación, discusión, permitir que las personas hagan su catarsis luego de un día muy conflictivo. El segundo equipo se ocupa de los familiares y los pacientes. Todos sabemos que la internación con el COVID-19 es muy compleja porque no hay visitas familiares. El paciente está solo y muchas veces está moribundo y solo. Entonces hay que ocuparse de tratar de buscar formas de establecer contactos. Y acá es donde viene el uso muy importante de los teléfonos inteligentes y las tablets. Se están utilizando mucho los teléfonos del personal, para que los pacientes que están internados, que están en terapia intensiva, aislados, puedan comunicarse con sus seres queridos. Y el tercer grupo se ocupa del proceso del óbito. Sabemos muy bien que por las características singulares de la forma en la cual fallecen las personas con COVID-19, entre los deudos va a haber muchos casos de duelo patológico, porque se está muriendo gente que no debería haberse muerto, que hasta hace pocos días estaba sana, y que si bien era añosa no tenía ningún indicador de que iba a fallecer. Y además se murió sola, con la desesperación que esto significa a los familiares, y en la mayoría de los casos sin que podamos ni despedirnos, ni hacer un velatorio acorde. Y esto sabemos que tiene efectos. Entonces, ya hay equipos preparados para ocuparse de la atención del óbito de las personas en COVID-19. Por eso es que la salud mental tiene un rol tan importante y estos investigadores holandeses hablan de que los psiquiatras, todos los trabajadores de la salud mental, tenemos que adoptar una actitud muy activa y movernos del setting del crónico seguimiento hacia la emergencia para trabajar sobre nuestros pacientes, para trabajar sobre el equipo de salud mental y para colaborar para prevenir la transmisión del virus por personas vulnerables a los trastornos mentales. Por ejemplo, piensen ustedes lo catastrófico que podría ser una persona con trastorno bipolar y COVID-19 en un episodio hipomaníaco esparciendo el virus por todos lados. Entonces, eso es lo que tenemos que estar atentos. Repensar los tratamientos farmacológicos, el seguimiento es complejo y tenemos que pensar en muchos casos vamos a necesitar tratamientos de depósitos y no abandonar la educación médica y sí focalizarla sobre la atención del COVID. ¿Sí? Entonces, para ya ir cerrando, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones? En primer lugar, lo que proponen las Naciones Unidas es aplicar un modelo social integral para promover, proteger y cuidar la salud mental de toda la población. ¿Sí? Y cuando decimos esto, nos referimos, por un lado, al, a la salud mental de toda la población, con todas las consecuencias que sabemos que van a ocurrir en las personas afectadas, sus familiares, con particular atención al personal de salud. Por otro lado, garantizar la disponibilidad amplia de apoyo psicosocial y servicios de emergencia de salud mental. Tenemos que estar preparados para atender situaciones emergentes que van a ocurrir directamente vinculadas a la pandemia, que tienen que ver con lo que ya hemos mencionado, con la enfermedad de los pacientes, con los familiares, con el paciente psiquiátrico que se enferma de COVID-19, que plantea un problema muy grande, y con, insisto en este punto, los trabajadores de la salud mental. ¿Sí? Y tenemos que preparar para que tenemos que ocuparnos de generar nuevos servicios de salud mental. Por eso es tan importante, recordemos que la cuarta ola, ¿no? Hay una primera ola que tiene que ver con la mortalidad, una segunda ola que es el impacto en la restricción de recursos, el coletazo, la tercera ola, el impacto de la atención, y hay una cuarta ola que es el trauma físico, la enfermedad mental, el daño económico y el agotamiento mental. Por eso es tan importante la resiliencia, el proceso de adaptarse bien a situaciones de trauma, tragedia o adversidad. Algunos
piensan que la resiliencia es una trayectoria estable de funcionamiento saludable luego de un evento altamente adverso, pero básicamente tiene que ver con convertir las desgracias en experiencia. Muy lejos de vincularse con la invulnerabilidad, la resiliencia es la capacidad de rearmarnos después de la adversidad. Tiene que ver con la capacidad de levantarse. Rachel Yehuda dice que incluso las personas con estrés postraumático demuestran su capacidad de resiliencia cuando logran rearmar sus vidas después de haber vivido una situación traumática aguda, que es ese momento en el cual el trauma lo definimos como ese momento en el cual uno sabe que su vida cambió. ¿Sí? Son esas situaciones. Las situaciones traumáticas son mi vida es antes y después de esto. En el momento uno se da cuenta. Bueno, eso es la resiliencia. Algunos piensan que la resiliencia es una capacidad, es algo con lo cual venimos. Somos resilientes. Pero otros creen que también la resiliencia es un proceso que se gesta durante la adversidad y que está determinado por una interacción compleja entre los genes y el medio ambiente. Y otros piensan que la resiliencia en realidad es el resultado. La verdad que los investigadores piensan, en general creen que es un combo de todo esto, pero es a la vez esta capacidad, es a la vez un proceso y es a la vez un resultado. ¿Por qué insistimos en el proceso? Porque nosotros creemos que no hay que creer que que algunas personas son más resilientes que otras, esto es cierto, sino que tenemos que ir a buscar la capacidad de resiliencia de las personas y demostrarnos que, por ejemplo, cuando la gente se queja del aislamiento, yo digo, pero ¿no te das cuenta que hemos sido capaces, los argentinos que somos incapaces de cumplir una norma, hemos sido capaces en nuestra gran mayoría de cumplir las normativas que nos dio el gobierno y quedarnos encerrados y quedarnos en casa y cuidarnos y salir con barbijo? Anoche mi esposa salió 2 minutos a sacar la basura y salió sin barbijo y se sintió mal. Dijo, salí sin barbijo, qué papelón, qué desastre. Entonces, somos más resilientes de lo que creemos y esto yo creo que va a ser demoledor, devastador, pero que vamos a salir más fortalecidos. Entonces, lo que decíamos de la telemedicina, estos investigadores piensan que es muy eficiente para el screening, hay un sistema de screening y protege al paciente, y ya hay sistemas de inteligencia artificial, como habíamos mencionado recientemente. Por lo tanto, durante la pandemia tenemos que tener, los médicos también, recordar siempre estas normas que son fundamentales para mantener nuestra salud mental. En primer lugar, mantener nuestra agenda ordenada. Evitar este desorden que nos produce la pandemia y esto de quedarnos en Netflix hasta las 5 de la mañana y después dormir hasta las 10 de la mañana. Tratemos de evitar eso, ¿sí? Veamos series en Netflix, por eso ayuda, pero tratemos de mantener una agenda normal, tratar de levantarse todos los días a la misma hora, porque eso es uno de los factores que más incide en el insomnio. Si vos te levantaste a las 12 del mediodía, no te vas a dormir a las 12 de la noche, te vas a dormir a las 3 de la mañana. ¿Sí? Alimentarnos en forma saludable, ¿sí? Utilizar el Wi-Fi y las redes sociales, los servicios que nos brindan para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos. Hay muchas personas que están diciendo, estoy viendo amigos que no veía hace tiempo, mucho más seguido de lo que los vi en los últimos 20 años. ¿Sí? Y recordemos el efecto de los medios de comunicación, que su rol es comunicar, pero nosotros creemos que contar muertos e infectados es un dato sumamente relevante para el personal sanitario, pero que no tiene ninguna utilidad para nosotros, y que lo que tenemos que hacer es tratar de evitarlo lo más posible. Y recordar que hay una serie de estrategias, meditación, relajación, actividad física. YouTube se ha llenado de clases de yoga, clases de meditación, de clases de actividad física para todos los gustos, para mantener la calidad de nuestra salud. ¿Sí? Sin lugar a dudas, el destino nos ha enfrentado a una situación para la cual realmente no estábamos preparados. Si vos me preguntabas a mí el 15 de enero, si yo el 1 de junio iba a estar preparado para estar encerrado en mi casa durante 90 días, yo te hubiera dicho que yo me voy a morir, me voy a enfermar. Y sin embargo, acá estamos a los 70 días de cuarentena, conversando y viendo todos cuál es la mejor forma de lidiar con esta debacle.
¿sí? Por eso esta frase de Avicena que me pasó a un amigo me parece sensacional, ¿no? Mucho de lo que nos pasa tiene que ver con lo que nos pasa en nuestra cabeza, y cuanto más tranquilos estemos, mejor, porque eso nos va a permitir recuperarnos lo más rápidamente. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, doctor. Excelente, claro, ¿no? Hemos pasado por datos realistas, duros, y finalizado con una mirada esperanzadora, ¿no? Que no es poco, poniéndonos en valor como sociedad, que me parece que es un mensaje más que valioso. Sí, Habilitamos para preguntas, a ver, sí. los que quieran. Esta es una de los problemas del sistema, que cuesta coordinar quién va a hablar. Siempre hay uno que ordena. Hangout permite levantar la mano. Sí, acá también pueden levantar la mano, pero tal vez solo con la barra espaciadora se pueden desmutear y pueden preguntar o comentar. Bueno, yo en primera instancia digo, bueno, los argentinos tenemos como esta tendencia por ahí, en contraposición a lo que se cree, ¿no? De cierto narcisismo, más bien a desvalorizarnos en muchos aspectos. Y creo que hemos aprendido mucho. Mando un coso de tu mano, yo entré en una charla. Hay algún micrófono que Ya lo está Sí. fuera de control. Bueno, digo, lo que hemos aprendido, ¿no? Desde APSIN, ¿no? Desde salud mental, los que trabajamos en esto, en este tiempo, la cantidad de aprendizajes, la complejidad de los aprendizajes desde la vivencia y desde la formación ha sido enorme. O sea eh, que vamos a salir fortalecidos, yo no tengo dudas, porque nos hemos preocupado mucho en que así sea y para poder transmitir ese mensaje a las personas que acuden a nosotros, ¿no? Sí, yo coincido plenamente. Estamos aprendiendo a un ritmo aceleradísimo. Y si bien nos encontramos con que muchas veces a nuestros pacientes les cuesta mucho adaptarse, nosotros hay algunos pacientes que nos han dicho, no, mira, yo hasta que no vuelvas a atender personalmente, no quiero hacer esto, volver a verte, pero de a poco se van adaptando y les cuesta, siempre hay que hacer, las entrevistas duran mucho más porque uno está 15 minutos, a ver, no, fíjate si podés activar el WhatsApp, o podés activar el Hangout, o podés activar el Zoom o el Skype hasta que le encuentran la vuelta, pero es un aprendizaje, es un par de entrevistas y después, y la gente se da cuenta que realmente puede charlar con el equipo médico. Lo que sí, hay algunos que piensan que tendríamos que ir un poco más proactivamente a buscar a los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, uno tiene que contactar a los pacientes, porque yo hay pacientes, todos los días me acuerdo de 2 o 3 pacientes que no veo hace tiempo y que no me han escrito nada, y que digo, ¿cómo estará? Entonces tenemos que estar atentos con eso y tal vez ir a buscar a los pacientes, ir a tratar de ayudarlos. Sí, los que trabajamos en hospitales públicos con poblaciones de personas muy vulnerables, con mucha pobreza, también hemos visto esto, ¿no? Porque en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital Carlos Pereira, los psicólogos empezaron a atender en forma telefónica, ¿no? Sí. Haciendo un seguimiento, llamando a los pacientes,
porque es una población sumamente vulnerable. Y los pacientes se han sentido realmente muy cuidados. Claro. Entonces, a pesar de no contar a lo mejor con medios, nos hemos encontrado con personas prestándose teléfonos o acordando un horario, o digo, esto se puede extrapolar incluso a poblaciones más vulnerables, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Un fenómeno un dato que vi ayer en una conferencia internacional, en la fase aguda, en población de riesgo, datos de Japón y datos de España, las tasas de suicidio bajaron entre los pacientes, ¿sí? Y se supone que esto tiene que ver con el permanecer en casa, estar más controlados y más en contacto con seres queridos, pero es notable ese efecto. En la fase aguda, ahora vamos a ver cómo progresa esto, pero sin lugar a dudas, la rápida adaptación del equipo de salud a la telemedicina es una herramienta fundamental. Buen día, ¿qué tal? Hola, doctor, habla Andrés Quirós. ¿Qué tal, ¿Cómo le Andrés? va? Excelente, Bien. excelente la charla. Mire, no prendo la cámara porque no estoy muy presentado, que digamos. Les, que- les quería hacer dos preguntas cortitas. Yo también estuve escuchando el webinar de ayer, me pareció muy bueno, y me quedó una duda si ahí están haciendo desde INECO algún estudio, si hay un aumento, ¿no?, en la incidencia del consumo de sustancias en todo este tiempo. Y la otra pregunta es, con esto de la telepsiquiatría, que yo creo que sí, ha llegado para quedarse, ¿hasta qué punto es recomendable? Yo sé que por ahí no lo aconsejan, pero bueno, la verdad que a veces es complicado no hacerlo, tomar una primera entrevista desde la telepsiquiatría, ¿no? Sin conocer al paciente previamente. Es Esa era mi dos un, preguntas. es un riesgo importante. Hay un webinar el miércoles de Investi, no me acuerdo, un laboratorio lo promociona donde un profesional va a hablar de los alcances médico legales de la telemedicina. Uno tiene que pensar que si ese paciente no hace una teleentrevista, no hace nada. Entonces, eso hay que evaluarlo. Nosotros estamos tratando de instrumentar un consentimiento informado en las entrevistas, y dentro de ese consentimiento informado está la posibilidad de tener acceso fácil a un familiar. ¿Sí? Lo que uno tiene que tener es eso o nada. Esa es la gran disyuntiva, pero sí, es riesgoso. Por otro lado, puedo decirle que nosotros en INECO tenemos una amplia experiencia en interconsultas a distancia y tenemos todo un dispositivo en el cual evaluamos a un paciente a distancia. Ya lo hacíamos desde antes, lo hacemos hace mucho, ¿sí? Se hace todo el protocolo de evaluación y uno puede realmente, si se toma el trabajo y si tiene en cuenta que la telemedicina facilita el acceso a la familia, que es muy importante, porque a veces para los familiares, para los padres de un paciente, es muy difícil. El otro día tuve una entrevista de devolución con una paciente que nos consultó en el medio de la pandemia, no vinculado a la pandemia, es una chica amorosa que detectó que tenía síntomas que se vinculaban a lo que descubrimos que era un síndrome de estrés postraumático por una situación de abuso, ¿sí? Y se había generado toda una situación conflictiva familiar. Y nosotros pudimos tener la entrevista de devolución con la paciente en una ciudad, el padre en otra ciudad y la madre en otra. Y conversamos los tres y fue sumamente provechoso. Por supuesto, hay pacientes críticos, pacientes psicóticos, pacientes maníacos, pacientes con riesgo de vida, en los cuales hay que estar sumamente atentos. Por eso, tal vez en la entrevista de telemedicina uno tenga que ser más meticuloso que en una entrevista presencial, y no dejar de hacer sistemáticamente ciertas preguntas y evaluar al paciente de forma un poquitito más estructurada. Perfecto, muchas gracias, doctor. No, un placer.
Mónica Hola, sí, Ferrari. buenos días, doctor. Bien. Ah, sí, ¿qué tal? Buenos ¿Qué tal, días, Mónica? doctor Sejovich. ¿Cómo va, Mónica? ¿Cómo Quería está? preguntarle... Bien, bien. Quería preguntarle cuál es su opinión sobre el fenotipado digital, digamos, la evaluación ecológica momentánea, todo esto que se está implementando, y también con respecto a la implementación del hospital de día virtual. Bueno, nosotros vamos por la segunda O sea, que parte. están haciendo... El hospital de día virtual nosotros lo estamos usando. Y la realidad es que en nuestro programa de rehabilitación funcional fue muy importante y los pacientes están muy agradecidos por poder mantener sus actividades a distancia a través del... O sea que funciona, es interesante, está funcionando el hospital de día virtual. Con respecto al fenotipado digital, Porque a veces para los pacientes... sí. Sí, a veces para los pacientes psicóticos hacer terapias grupales, por ahí es un tanto arriesgado. Entonces, nosotros también lo estamos implementando, pero cuesta, digamos, en cierto modo. Lo que yo creo es que para incluir un paciente nuevo en un programa de hospital de día, debería hacerse un screening muy adecuado y ver si ese paciente es para eso. Lo que nosotros estamos haciendo es, los pacientes que estaban haciendo su programa de rehabilitación, nosotros no le llamamos hospital de día, porque queremos evitar esa palabra. Nuestro programa de rehabilitación funcional siguieron haciéndolo. Y con respecto al fenotipado digital, ¿a qué se refiere específicamente, Mónica? Por ejemplo, cuando se hacen las evaluaciones ecológicas momentáneas, que nosotros podemos decirle al paciente qué emociones siente durante el día y eso, como las APPs, como por ejemplo calma o simple, que evalúan el estado. Simple está en proceso de evaluación. Las APPs de seguimiento han llegado para quedarse y si uno las aprende a utilizar bien son una herramienta complementaria muy importante. Hemos predicado particularmente en el paciente, dos cosas. En el paciente bipolar hemos predicado que las cartillas del humor mejoran la percepción de la respuesta terapéutica y mejoran la evolución. Simple, todavía estamos esperando los datos, todavía se está probando, ¿sí? Y estamos esperando los datos, porque los catalanes son gente muy seria. Simple es una aplicación que desarrolló la gente del Clínico de Barcelona para el seguimiento del paciente bipolar. Es muy buena esa aplicación, es para pacientes bipolares, pero ellos están viendo, quieren saber si realmente eso mejora la evolución. No tengo dudas de que una aplicación telefónica de este tipo, nosotros estamos trabajando en la nuestra, no tengo dudas que esto va a mejorar en estas condiciones el seguimiento de los pacientes, porque vamos a tener información en tiempo real. El fenotipado digital es una herramienta que estamos aprendiendo a utilizar, hay que utilizarla con cuidado, porque no sabemos, cuando vos utilizás una herramienta de medición que no tenías antes, pasa como pasó con la epidemia de esclerosis múltiple, con la resonancia cerebral. ¿Sí? Empezaron a diagnosticar enfermedades desmielinizantes y después se descubrió que era un proceso que tenía que ver con el envejecimiento, con el sufrimiento vascular. No sé si se acuerdan de eso, con el tema de la leucocariosis y un montón de gente que dijeron tenés esclerosis múltiple, porque tenían focos de bueno, no era esclerosis múltiple, eran fenómenos vasculares. Es una herramienta de medición nueva que tenemos que aprender a utilizar. Como con la Big Data también, como que esto, por supuesto. La Big Data también pueden provocar, usan también. Pero la Big Data es una herramienta que se necesita siempre un cerebro detrás. La Big Data nos puede decir un montón de cosas. Yo soy un convencido de que existe dentro de la psiquiatría un movimiento de Big Data, existe lo que se llama la psiquiatría computacional, y las preguntas que plantea la ciencia de datos son las mismas preguntas que nos hemos hecho los psiquiatras toda la vida. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a evolucionar y cuáles son sus causas? Es muy interesante, pero estamos viendo.
Ah, bueno, muchas gracias, doctor. No, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Están todos agotados ya. Sí, Este, puedo Ah, hacer bien. una pregunta. Mm. Buen día, doctor. Muchas Buen día. gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos. Mientras lo escuchaba, me parecía un visionario Charles Darwin, ¿no? Cuando dice que la depresión tiene como un efecto protector, y venía a mi memoria el efecto de la progesterona en el embarazo, un poco que ocasiona este cansancio, este decaimiento como una forma de proteger el estado de la mujer. Pero bueno, la pregunta es esta. Se escucha en muchas personas, sobre todo yo diría más que nada famosos, que dicen que no quieren volver a la normalidad. Justamente esta mañana veía una publicación de Ricky Martin que decía que él no quiere volver a la normalidad. Yo pensaba, bueno, no es lo mismo la condición Con la cuenta bancaria de Ricky Martin yo tampoco quisiera ir Claro. viviendo donde vive él, yo tampoco quisiera, yo me quedo ahí toda la vida. Sí, muy bien. No me gusta Ricky Martin, ¿no? Ni como cantante ni como hombre, pero Claro, pero bueno, sacando los famosos, digo, hay personas que también que piensan. sí, en Japón, sí, es buena pregunta, porque en Japón aparentemente hay una exacerbación del fenómeno del hikikomori, que son estos chicos que no salen de la casa. Es una respuesta que no sabemos si tiene que ver, si es una mezcla del efecto de la choza, ¿no? De la cabaña aislada, y si no hay un componente de temor también, pero es un fenómeno que está ocurriendo. Yo no podría darle una explicación, no sé cuál es la causa de eso. Sí sabemos que está ocurriendo y que hay mucha gente que te dice, oh, yo estoy feliz así, no me molesten. Hay gente que te dice, no me saques de mi casa. Claro, como que esto también ha traído algunos beneficios, ¿no? O sea, menos daño al ecosistema, menos consumo. Sí, sí, hay un Hay montón de una plantas. mezcla de agorafobia y claustrofobia. No entendí. Que hay una mezcla de agorafobia y claustrofobia. Sí, Como que la hay además gente... una mezcla de agorafobia y claustrofobia. Hay gente que no soporta más, que se siente... Bueno, yo en mi casa tengo la suerte de tener una terraza. Todos los días, aunque sea 5 minutos, salgo a la terraza. Y camino como un interno de una cárcel, camino en la terraza así, en redondo. El que me ve de al lado debe pensar que este hombre está mal de la cabeza. Pero... Y hay gente que todo lo contrario, que no sale de su cuartucho, hay de todo. También ha inhibido mucho el proceso de salir el procedimiento de investidura quirúrgica que uno tiene que hacer cada vez que vuelve a la casa. ¿Sí? Tiene que sacarse la ropa. Ritual. El ritual ese, sabemos que hay una exacerbación de los síntomas en muchas personas con trastorno obsesivo compulsivo. A mí me agota. Me agota, y yo, si fuera por mí, yo seguiría de largo, pero me saco la ropa en la puerta Mucho de consumo casa. de alcohol también. Mucho consumo de alcohol sanitario. Sí, sí, bueno, en Buenos Aires no se consigue. Alcohol sanitario cuesta Sanitario conseguir. y del otro. El otro también, hubo un aumento del consumo de alcohol, claramente, lo cual no es bueno, pero también el alcohol sanitario en Buenos Aires se ha convertido en una especie de piedra preciosa que hay que ir a buscar y pagar fortunas. Hace poco procesaron a un hombre que estaba vendiendo alcohol sanitario en Mercado Libre a unos valores exorbitantes. Y bueno, la otra cosa que ha crecido en forma extraordinaria es el e-commerce, ¿no? Nuestra forma de... Y las adicciones comportamentales también. Algunos Juegos dicen online. que aumentaron las adicciones, pero no se consiguen buenas drogas, ¿no? Es difícil conseguir drogas, pero No, existe pero el delivery. las comportamentales. Sí. Las comportamentales, las de, Sí, bueno. digamos, consumo Sí. de juegos online.
Bueno, eso es. Vamos a ver los datos, pero sí, claramente ha aumentado, los chicos juegan todo el tiempo. Por eso es tan importante que los padres que están agotados trabajen para que los chicos mantengan su agenda lo mejor posible y tienen que estar atrás de los chicos para que en las horas de colegio hagan tareas. Muchas gracias, Bueno, doctor. ¿alguna Muy otra bien. pregunta? ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Sí, ¿se escucha? ¿Sí? Hola doctor, mi nombre es Natalia Escarpato. Yo quería hacerle una consulta en relación a que, bueno, escuché que nombró que tienen un servicio de rehabilitación y que han continuado trabajando con el servicio. Bueno, yo trabajo también en el Hospital Pereira en dos dispositivos distintos de rehabilitación, uno que tiene que ver con capacitación laboral y otro que sí es del hospital de día. Bueno. Que más allá de rehabilitación en sí, son dos poblaciones bastante distintas, y lo que quería que por ahí me pueda comentar usted cómo se han manejado, porque nosotros, más allá de continuar con el seguimiento, ya sea telefónico, en los casos que ameritaba, como pudimos y con las medidas necesarias, lo citamos presencialmente, pero hemos tenido dificultades, porque los pacientes muchos no tienen teléfono, entonces hay un teléfono en toda la casa, coordinar que el profesor quizá les pase algún trabajito. Sí. Hemos ido adaptándonos como pudimos, pero sí se han visto dificultades. Por supuesto, la muestra de INECO no es una muestra representativa porque es una muestra, imagínese usted que INECO está en Recoleta, en Buenos Aires, en un barrio en el cual el nivel socioeconómico es alto. Y si bien algunos de esos pacientes el programa de rehabilitación no cubre su seguro, algunos lo cubren personalmente, entonces en su mayoría son pacientes que tienen acceso a los medios electrónicos adecuados. Entonces, sin lugar a dudas, tendremos que generar los hospitales monovalentes o los servicios de psiquiatría van a tener que generar instancias para poder mantener las actividades presenciales de los pacientes. Y yo hablaría con las autoridades sanitarias para ver de qué forma podemos asegurar que estos pacientes puedan seguir concurriendo al hospital de día del hospital bajo alguna consigna sanitaria, porque es una lástima que pierdan. Todos sabemos lo que cuesta que una persona con un residuo psicótico se incorpore a un programa de rehabilitación, y una vez que uno la saca de ese programa de rehabilitación, la posibilidad de que vuelva es muy difícil. Entonces es difícil. Yo creo que habría que extremar las medidas de control. Yo haría una investigación exhaustiva acompañados por el personal médico del hospital y el servicio de medicina interna del Pereira, para indagar el nivel de exposición de los pacientes del hospital de día en forma permanente, y en base a eso calificar a aquellos pacientes del hospital de día que estarían en condiciones de volver físicamente Lo que al hospital pasa, de día. perdón doctor que lo interrumpa, lo que pasa que también con todo esto, bueno, en el hospital realmente hay muchos cambios al punto de que se ha desarmado un poco uno de los servicios, entonces también eso condiciona en dónde se atiende a un paciente, a dónde no. Muy difícil. Por eso, por ahí era mi consulta para ver ustedes cómo lo habían continuado manejando. INECO es un centro privado. Le sugeriría que hablemos con... Sabemos que en el Hospital Borde, en el Hospital Moyano, están trabajando, están manteniendo los hospitales de día. Habría que hablar con el doctor Persano en el Hospital Borde para preguntarle. Yo en este momento no podría contestarle, pero sí que sé que están haciendo esfuerzos para mantener que las personas puedan seguir concurriendo a los hospitales de día, porque es muy importante. Pero sin lugar a dudas, sabemos que esta interferencia, como decíamos recién, en el mundo durante la pandemia y sobre todo en lo que viene ahora, tal vez es algo que tengamos que poner entre paréntesis, tengamos que estrechar las medidas de seguimiento individual
mejorar el seguimiento individual, poder citar individualmente al paciente y lograr que con eso por lo menos salga de la casa para ir al hospital. Pero en esta etapa que estamos entrando del COVID, donde la necesidad de aislamiento va a ser mayor, no tengo una respuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo trabajo en un hospital de día gerontopsiquiátrico y ahí es muy difícil que el paciente pueda concurrir al hospital de día por el riesgo de la edad también. Entonces, se torna difícil la rehabilitación. Sí, Me claramente. parece que, perdón, esto es otro aprendizaje que hacemos, ¿no? Porque yo trabajo en un servicio de internación de un hospital especializado y la cantidad de internaciones que hemos tenido de chicos porque se ha interrumpido sus centros de día, hablan de la importancia de la rehabilitación psicosocial, que hasta hace poco estaba visto como algo complementario, como algo secundario, ¿no? Ahora vemos la cantidad de descompensaciones, o sea, cuánto estaba haciendo ese espacio de rehabilitación psicosocial para ese sujeto que cuando se interrumpe termina con una internación. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Doctor, de acá de Mendoza, de la parte de Luján, de Cuyo, bueno, primero que nada... Vino rico. Sí, ya sé. Sí, exactamente, vino rico, estaba pensando, qué lindo. Qué lindo vivir ahí. Sí. Doctor, bueno, aparte de tener, es un gusto tenerlo dentro de casa. Un lujo, más que nada. Así que muchísimas gracias y bueno, esperemos que esto se repita durante todo este tiempo y cuando después de esto, que también creo que se viene ese cambio, poder nosotros los mendocinos también estar acá cuando uno no tiene la imposibilidad de viajar. Yo quería primero comentarle una cosita y después hacerle dos preguntas. Cuando usted habló de la patología de los jóvenes, sí. Fíjese que no me había fijado en la curva y después lo vi en mis hijos. Tengo un hijo de 28 años que es abogado, tuvo que cesar todas sus actividades y sobre todo la que él hacía de 1 hora que era de correr por el Parque General San Martín, porque vive cerca de ahí. Bueno, pero él toda la vida lo hizo hasta los 28 años y en marzo. Y el otro día que dieron un permiso para poder salir los deportistas a caminar caminar y a correr, porque él más que nada corre, me dijo que había tenido la sensación tan emocionante y tan alegre que se puso a llorar cuando llegó a los portones del parque. Una persona, o sea, es un chico que las emociones, digamos, las tiene bien adentro, nunca es expresivo, pero cuando volvió a casa el otro día a comer el domingo, dijo, mamá, me puse a llorar. Sí. Bueno, eso es una de las cosas. Entonces yo ahora le pregunto la segunda, ¿cuál es la explicación de que a la gente que hemos visto todos por video y que hemos visto por el noticiero, que se burle de esta situación, que se ría, que festeje? O sea, ¿de qué parte de la patología es que les encante transgredir y, ya le digo, burlarse de todos nosotros que estamos en casa, porque por eso ellos están sanos, creo, ¿no es cierto? Porque tenemos el personal de salud en la calle y toda nuestra familia adentro. Como pasa con las vacunas, ¿no? Nos vacunamos todos y el otro, el que está sano, y habla en contra de la vacunación. Sí. Y la otra pregunta que le quiero hacer, doctor, es por qué este tipo, si están aumentadas todas las adicciones, sobre todo la alimentación, porque yo también hago la parte de síndrome metabólico y obesidad en mi consultorio. Están todo el tiempo en la parte televisiva, no la de otros del mundo, bueno, la del mundo también, pero la nuestra, de Telefe, todos los canales permanentemente haciendo de comer. Entonces están permanentemente provocando el aumento de la palatabilidad, del hedonismo, de la satisfacción para salir de este cuadro comiendo o tomando alcohol. Y ese tipo de... a ver, ¿quién puede parar eso? No hay forma. Tengo pacientes que han aumentado 10 kilos en la cuarentena. Doctora, estamos todos aumentando de peso y con respecto... No espere... a ver, en primer lugar... Hay un fenómeno de contagio, la histeria del contagio, que es
La imitación es una cosa muy atávica, y las respuestas sociales son muy... El fenómeno de la ola en los estadios es un fenómeno de imitación, es un fenómeno casi motor. Y la imitación, en situaciones de estrés, se producen muchos fenómenos de imitación, entonces hay mucha gente que sale y que se burla. La gente que se burla, no sé, también hay una cuestión política en el medio de todo esto, en la cual yo no voy a entrar, en la discusión de ambos lados, ¿no? La cuarentena se ha metido en la grieta y de ambos lados no me interesa ese punto. O sea que en todos los países del mundo hubo gente que se rió y que se quejó por la cuarentena. Y con respecto a los medios de difusión, yo ya tengo que ir retirándome porque tengo una conferencia, una reunión de trabajo, mejor dicho. Con respecto a los medios de difusión, no esperemos ningún tipo de reflexión, ni de parte de los medios de difusión, ni de parte de las agencias publicitarias. No esperemos eso, pues son incapaces de reflexionar, y ahora está de moda cocinar, está todo el mundo comiendo. La verdad que no están pensando en una persona con síndrome metabólico. Fíjese que la salud mental no está siendo tenida en cuenta, imagínese el bienestar metabólico. Así que lo veo, hay que trabajar eso, pero no veo la solución. Y bueno, y la última pregunta, yo trabajo aparte en un barrio urbano marginal, donde realmente tienen todos los servicios, pero también gente que no le importa, o sea, que siempre está desafiando permanentemente el sistema, desafía a los médicos, desafía a la seguridad. Cuando uno se da vuelta, va a comprar no sé, algo al kiosquito de la vuelta de la escuela en un lugar donde también no hay escuela, no hay nada, y que están caminando con los perros, con los niños, con 5 niños, van de la mano, en plena cuarentena, no ahora que se ha liberado Carmen Mendoza algo, pero, o sea, yo no lo entiendo, no puedo entenderlo, porque ya sé que tiene que ver con la educación y todo, pero tampoco no tienen una deficiencia mental para entender que tiene que estar con el barbijo por el respeto al otro. Y uno trabaja en los centros de salud con máscara y todo. Internalizar las normas sociales es un trabajo que requiere, cuya base fundamental es la educación. Y somos un país que ha abandonado la educación hace décadas como objetivo vital. Hemos abandonado el crecimiento y la educación, entonces aquí sí estamos. Yo no creo que le podamos condenar a esas personas porque no, es una cuestión de educación, de desconocimiento, de no entender, de no poder incorporar la norma por no entenderla. Entonces, y están acostumbrados a toda una estructura que los margina, con lo cual consideran para ellos la cuarentena es otra estrategia más de marginación. No piensan que son parte, somos nosotros los que no los incluimos, no ellos los que nos cumplen las normas. Si se sintieran más incluidos, si se sintieran más respetados, si se sintieran más validados en su condición por la sociedad toda, y en vez de aislarlos, los incorporáramos, por ahí les costaría menos, pero la clave es la educación, yo creo. Sí, la diferencia es la siguiente que yo veo cuando hablan con los otros cuando hablamos con noticieros o con médicos de otros países, ¿no? Que ¿cuál es el doctor? De que Europa, bueno, sí, está saliendo ahora, pero Europa cuando salga sigue siendo Europa, España sigue siendo España, Italia va a seguir siendo porque tiene ancestralmente una cultura que no la tenemos nosotros, pero la Argentina no va a ser la misma cuando nosotros salgamos de acá. Argentina, con el desastre económico teóricamente que va a venir o que está viniendo, a que hemos tenido... Yo soy optimista, creo que nos viene bien. Contrariamente a usted, yo soy optimista. Creo que por primera vez los argentinos estamos enfrentando una situación adversa contra la cual no podemos y de la cual no nos va a salvar una cosecha. Yo soy optimista, creo que vamos a salir fuertes. Bueno. Bien. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, bueno, ya estamos abusando de su buena voluntad, ¿no? Entendemos que tiene otro compromiso. Sí, tengo una reunión. Le agradecemos enormemente, nos quedamos con
montón de datos y reflexiones, y por supuesto que dan ganas de seguir profundizando. Y bueno, le agradecemos enormemente la generosidad, al Laboratorio Gador también, y bueno, lo invitamos de nuevo cuando usted disponga, para continuar esto que empezamos. Muchas Perfecto. gracias. O sea, un placer, esperemos que sea pronto. Un cariño para todos. Muchas gracias por el saludo. Hasta luego. Gracias.